Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de esa obediencia que tenemos que tener a Dios, porque sin obediencia no podemos hacer nada. En realidad, la propuesta de Dios es para darnos una vida donde vivamos en paz. Pero aparte de eso, Dios también nos utiliza para que seamos instrumentos suyos para que otras personas le conozcan a Dios. Tanto tenemos que aprender de Dios, pero muchas veces el ser humano quiere apartarse de Dios, quiere huir de Dios. Hoy quería compartir con ustedes un libro que está en el Antiguo Testamento, que es el libro de Jonás. Es cortito, tiene 4 capítulos nada más, pero es interesante analizar cómo Dios nos pide cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros muchas veces creemos como que es imposible o que es algo que supera nuestras capacidades y nuestras fuerzas. Sin embargo, Dios, que es nuestro creador, sabe que podemos y que no podemos. Y dice en el capítulo 30 de Deuteronomio que Dios no nos pide nada que sea superior a nuestra fuerza, que todo lo que Dios nos pide es porque lo podemos lograr. Entonces quería analizar con ustedes a Jonás. Jonás, ¿verdad?, dice bien claro que él podía escucharle a Dios, quiere decir que tenía intimidad con Dios, podía escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y un día Dios le dice que vaya a un pueblo que se llamaba Nínive, una ciudad que se llamaba Nínive, para transmitir la palabra de Dios. Resulta que Nínive era la capital de Asiria. Cuando uno conoce un poco la historia, sabe que los asirios eran, pero terriblemente crueles. Tenían mucho poderío militar, económico. Era una ciudad muy próspera en la época. Y como eran muy crueles, hacían cosas terribles con los seres humanos, dijo Jonás, no, yo no puedo hacer eso. Y se fue, tomó un barco en Jope y se fue a Tarsis, pero lejos de ahí. Y a veces nosotros nos sentimos incapacitados para las cosas que
Dios nos pide. Porque Dios nos está hablando siempre en el corazón y siempre nos dice lo que debemos hacer, pero a veces o nuestro ego, nuestro orgullo está por encima de Dios y caemos en la desobediencia. Y resulta que esa desobediencia me lleva a pasar peor, porque hay una realidad. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, los resultados van a ser malos, sí o sí. Solo con Dios se construyen las cosas buenas. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás se sube en ese barco y se va con toda esa gente. Y de repente comienzan las tormentas, comienza el mar a embravecerse. Y ellos tenían muy claro, ¿verdad?, que cuando ocurría algo malo decía, alguien está haciendo algo contrario a Dios. Entonces echaron suerte, esa suerte cayó en Jonás y se van y le dicen, ¿de dónde eres? ¿Quién es tu Dios? Y él dice, yo soy hebreo y yo estoy huyendo de Dios. Y bueno, entonces se ponen a rezar, pero no era esa la solución. De hecho, muchas personas ahí le conocen a Dios, pero finalmente les dice, tírenme al mar, porque si me tiran al mar, ahí todo va a calmarse. Y a veces, fíjense, es la idea del ser humano, ¿verdad? Voy a hacer las cosas como yo quiero, tírenme al mar. Y total, me muero, no pasa nada. ¿Qué pasó? Dice que vino un gran pez y lo tragó. Y ahí estuvo 3 días. Fíjense que Jesús recuerda en los evangelios a Jonás. Estuvo 3 días. Los 3 días en la Biblia siempre representa el tiempo de pasar de muerte a resurrección. Y luego deposita nuevamente ese gran pez en la tierra. Y ahí vuelve a decirle Dios, vete a predicar a Nínive para que ese pueblo se convierta. Dios nos tiene muchísima paciencia. Dios espera en nosotros. Dios sabe de nuestras debilidades, pero nosotros tenemos que decidir entrar en la obediencia. Cuando la desobediencia está, el resultado nunca va a ser bueno. Siempre la obediencia es la que nos va a llevar a Dios. Entonces, ahí es donde Jonás vuelve a recapacitar todo lo que ya vivió y decide ir a Nínive. A veces nosotros no nos damos cuenta de que esos malos resultados que hemos tenido en la vida vienen de malas decisiones que hemos tomado. Así como Jonás tomó esa decisión de huir, de escaparse. ¿Por qué? Porque él decía, yo no me voy a encontrar con estos asirios que son crueles, que son terribles. Yo no voy a ir a hacer eso. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos a Dios, el que va por delante es Dios. Y acuérdense algo que dice en el Salmo 127. Todo lo que se construye sin Dios fracasará. Cuando nosotros hacemos con Dios las cosas, nuestros resultados son buenos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está
a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Estábamos hablando de esa obediencia que Dios nos pide y estábamos recordando el libro de Jonás, un libro que muchas veces se le enseña a los niños, pero tiene tanta enseñanza para nosotros los adultos. Porque fíjense, Dios ama a los suyos. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos quiere hacer cosas que son más grandes de lo que nosotros podemos hacer o que son más difíciles de lo que nosotros podemos lograr. Y sin embargo, Dios conoce nuestras capacidades. Dios sabe lo que nosotros podemos hacer y nosotros muchas veces nos desconocemos. Y nos desconocemos ¿por qué? Porque tenemos desconocimiento hasta de Dios mismo. Decía Oseas, que era otro profeta del Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y realmente cuando no se le conoce a Dios, uno no puede llegar a amarle y mucho menos a obedecerle. Jonás le escuchaba a Dios. Jonás podía hablar con Dios. Jonás tenía esa cercanía, esa intimidad con Dios. Sin embargo, aún así, el miedo le llevaba a no obedecer a Dios. Entonces, llevando eso a nuestra vida, tenemos que ver qué miedos tenemos hoy. Fíjense que el miedo es una enfermedad espiritual que paraliza a la persona y que muchas veces va hasta en contra de la fe, porque el miedo me impide creer y poner mi fe en Dios.
Entonces, tengo miedos porque Dios no se va a cansar de insistir para que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Pero nosotros tenemos que creer. Cuando Dios le habla a Jonás, le dice: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Es decir, Dios le iba a seguir hablando, Dios iba a ir con Jonás. Y lo lindo es que le dice: levántate. Todo lo que es de Dios nos eleva, y todo lo que no es de Dios nos deja muchas veces por el piso. Por eso Dios nos levanta, nos tiende la mano, nos eleva, nos muestra el camino, y Él está con nosotros. Dios no nos va a abandonar nunca. A Jonás le decía: vas a ir a decir lo que yo te diga. Y Jonás, después de haber pasado esa experiencia donde quiso huir, donde no quiso saber nada de Dios, donde fue tragado por un pez, donde se dio cuenta que sobrevivió por el amor de Dios, entonces ahí Jonás se levantó y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Ahí dijo: voy a la obediencia, voy a experimentar con Dios. Eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida. Si nosotros no experimentamos con Dios, no vamos a saber si funciona o no. Dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y cuando experimentamos con Dios, podemos observar esos resultados completamente diferentes. Porque con Dios por delante, los resultados van a ser buenos. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide, en el tiempo de Dios, obedecer sin meter nada que no corresponda a Dios y entender que si Dios pide va a ser bueno. Dios nunca quiere nada malo para nosotros. Las cosas malas que a nosotros nos ocurren vienen porque nosotros nos hemos apartado de Dios, porque nosotros hemos obrado contrario a Dios, porque nosotros hemos sido desobedientes a Dios, que es el pecado, porque el pecado es desobediencia a Dios, pero porque Dios no está. Cuando Dios está, es diferente. Cuando Dios está, uno siente esa paz que viene de Él. Y cuando Dios está, Él hace el 90% de las cosas, nosotros hacemos el 10%, pero ese 10% tenemos que hacer, porque si no hacemos, nos quedamos en la pereza. Y fíjense que la pereza es uno de los 7 pecados capitales. Por eso dice, Nínive era una gran ciudad, muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que Dios le estaba advirtiendo. La advertencia siempre está. Puedes tomar esta palabra de Dios que el Señor puso en nuestras manos como una advertencia para decidir cambiar. Nadie te puede obligar a cambiar, porque está el libre albedrío, es decir, esa voluntad del ser humano de hacer las cosas con Dios, para Dios, porque Dios le pide. Y cuando nosotros hacemos con amor, porque decía San Pablo en sus cartas, todo lo que se haga sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, cuando nosotros hacemos sin amor, el Señor va a esperar que le pongamos amor. Ahora, cuando hacemos con amor, entonces vamos a poder construir con Dios. La palabra de Dios es una advertencia. De hecho, si nos vamos al Apocalipsis, leemos un montón de cosas que ya están escritas, que van a pasar. Y Jesús en el Evangelio nos decía: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá. Todo lo que está aquí escrito
se cumple. Esta predicación, esta advertencia que llevó Jonás a esta ciudad de Nínive, trajo el cambio de las personas. Dios es el que toca el corazón. Dios es el que transforma las vidas de las personas. ¿Y nosotros qué somos? Instrumentos de Dios, pero que no hacíamos falta. Si no hace uno, Dios va a encontrar quien lo pueda hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la obediencia a Dios y estábamos leyendo una partecita de este libro de Jonás que está en el Antiguo Testamento. Jonás que tenía que ir a Nínive a predicar la palabra de Dios para que a través de esa palabra de Dios crean en ella y puedan llegar a la conversión. Bueno, él en un principio huyó, tomó un barco, se fue bien lejos, se fue de Jope a Tarsis, en dirección contraria a la que Dios le había pedido. Pero después le tragó un gran pez, le vuelve a depositar en la tierra y Dios con amor y con paciencia le vuelve a hablar para que él decida hacer lo que Dios dice. Y cuando decide hacer, ante sus ojos era imposible que se conviertan los asirios. Eran ellos muy crueles, muy terribles, hacían cosas horrorosas con las personas, con los niños. Pero sin embargo, ahí ya creyó en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios tocó el corazón de las personas. Por eso dice, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor, es decir, se arrepintieron. En aquella época vestirse de saco y ponerse ceniza en la cabeza era la manera en la cual se arrepentían y pedían perdón a Dios. Ellos se arrepintieron. Es más, dice, la noticia llegó hasta el rey de Nínive, el que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Y luego hizo publicar esta orden en Nínive:
hombres y bestias no comerán ni beberán más, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cambiará su orden de destrucción de manera que no nos haga morir? Y esto es muy interesante. ¿Saben que los asirios, que eran los que vivían en Nínive, eran cruelísimos, súper crueles? ¿Saben lo que hacían? Ellos entraban a una ciudad, tomaban a los hombres, los metían en unas tipo jaula donde solamente quedaba la cabeza para que ellos puedan ver, y delante de ellos le tomaban a sus mujeres y a sus niños y los violaban terriblemente, los torturaban. Eran una manera de actuar terrible. Esto que les estoy contando se conoce a través de los libros de historia, como actuaban los asirios. Y ahí entendemos el miedo que tenía Jonás de ir a él hablar de Dios, porque le decía, me van a tomar, pero preso, me van a violar, me van a hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, después confió en Dios, creyó en Dios. Y fíjense el resultado. El resultado es que desde el rey hasta todos los que estaban por abajo se arrepienten. Y el propio rey le dice a cada uno que corrija su mala conducta y que se arrepienta de sus malas obras. Entonces, ¿qué nos enseña acá? Que cuando vos ves con tus ojos humanos una situación, muchas veces en tu cabeza no hay una solución o te parece que es imposible el cambio, la transformación de esa persona. Pero cuando Dios está presente, es Dios quien toca y transforma el corazón. Para Dios nada es imposible. Dios lo puede todo. Ahora, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿creo yo en que Dios lo puede lograr, aunque mis ojos humanos no ven? Y ahí entra la fe en Dios, la esperanza en Dios, el amor a Dios, que son las tres virtudes teologales que nacen del conocimiento de la palabra de Dios. La fe puesta única y absolutamente en Dios. Y esa fe te conduce a esperar en Dios. Dios puede lograr el cambio. Dios puede transformar las personas. Dios puede transformar tu vida. Dios lo puede lograr. Nosotros no podemos. No. Lo que nosotros podemos hacer es salir del pecado. Es cambiar nuestra conducta errada. Es arrepentirnos de lo que hacemos mal, dijimos mal, pensamos mal u omitimos. Nosotros sí tenemos que arrepentirnos de eso. Pero nosotros no podemos cambiar el corazón de otra persona. El único que tiene la capacidad de tocar el corazón de otra persona y transformarlo de adentro para afuera es Dios. Y Dios lo hace con amor. Y Dios da oportunidad de arrepentimiento y de conversión a todas las personas. Entonces, no creas que vos lo podés hacer, pero pedile a Dios que Él lo haga. Confía en Dios. No mires con tus ojos humanos, sino aprende a poner cada situación en las manos de Dios y aprende a esperar en Dios. Dios tiene sus tiempos. Dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, Dios tiene un tiempo para todo. Entonces Dios conoce nuestros tiempos, Dios conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras debilidades. Y Dios puede cambiar. Si Dios abrió el Mar Rojo, si Dios hizo pasar a su pueblo por el Jordán, si Dios transformó al ser humano, y Jesús,
que nos muestra esa transformación del agua en vino. Nos muestra cómo Él caminó sobre las aguas y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Vemos un montón de cosas a medida que más conocemos las Escrituras, que Dios lo pudo hacer, pero el hombre no lo puede hacer. ¿Por qué Dios no va a poder solucionar tu problema? ¿Por qué Dios no va a poder quitarte de esa situación? Pero ahí entra la fe. Concepto de fe es la seguridad de que el poder de Dios te asiste siempre. Con Dios todo se puede. Nunca dudes del poder de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la obediencia a Dios y comentábamos un poquitito del libro de Jonás. Es interesante leerlo, tiene 4 capítulos nada más. Y Dios le había pedido a Jonás que vaya a un pueblo que se llama Nínive, a una ciudad que se llama Nínive, para que ahí transmita ese mensaje de Dios y el pueblo se arrepiente y se convierta. Él primero huyó, pero después terminó haciendo lo que Dios le dijo. Y vamos a detenernos en los resultados. Los resultados fueron buenos. Con Dios el resultado siempre es bueno, pero también nos hace pasar por un proceso, por un proceso de purificación, por un proceso de arrepentimiento, por un proceso donde vamos viendo nuestro interior, nuestros errores, nuestras desobediencias y vamos corrigiendo con Dios nuestra vida. Eso le pasó a Jonás
Él quiso huir primero. Después vino, le tragó el gran pez, le depositó en la tierra. Y Dios le vuelve a decir: Jonás, anda a Nínive y predica. Y cuando él piensa en esas situaciones que vivió antes, no quiso huir, después terminó tirado al agua, después le tragó un gran pez, le pone en la tierra. Ahí él dice: yo no quiero volver a pasar por eso. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero estar prendido de Dios, poder escuchar a Dios, obedecer a Dios. Y hace. Y en su mente el resultado tenía que ser completamente contrario, porque él veía esa maldad, esa barbaridad con la cual actuaba esa gente. Sin embargo, con Dios fue diferente y Dios transformó el corazón de toda esa gente que vivía en esa gran ciudad. Dios puede transformar mucho en nuestra vida, todo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, a nunca apartarnos de su presencia y a obedecer a Dios, porque si Él nos pide es porque va a ser bueno para nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Acudimos a ti, mi Dios, con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, dispuestos a obedecerte y hacer lo que tú nos pides. Danos esa fuerza que viene de ti para poder llevar a cabo, adelante, todo aquello que tú pones en nuestro corazón. Que cada día te conozcamos más y que nunca nos apartemos de ti. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.